Hace exactamente 20 años, el 6 de enero del 2002, a las 7:25 de la tarde, el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley de Emergencia Económica y derogó los principales puntos de la Ley de Convertibilidad. La ley que por más de 10 años había fijado el valor del peso a una tasa fija de 1 a 1 con el dólar estadounidense. Para la mayoría de los políticos de la época, abandonar la convertibilidad era la forma de salir de la crisis económica en la que estábamos metidos. La recuperación económica ocurriría por dos motivos principales. Por un lado, porque como escribió Paul Krugman, economista keynesiano, en noviembre del año 2001, la rigidez del sistema monetario argentino impide que Argentina tome el camino que cualquier país toma cuando tiene una crisis con deflación, que es reducir las tasas de interés o dejar que la moneda se deprecie. Para Krugman, Argentina tenía que dejar que el peso flote, es decir, abandonar el tipo de cambio fijo con el dólar y hacer como Gran Bretaña en 1931 o Brasil en 1999, en donde según su visión, dejar flotar la moneda había mejorado enormemente la posición económica de estos dos países. El beneficio esperado de dejar flotar la moneda vendría principalmente del aumento de demanda que se iba a generar producto de la mejora en el saldo comercial. Un dólar más caro hace que los productos importados cuesten mucho más, redirigiendo la demanda de los consumidores argentinos hacia productos de fabricación nacional. Por otro lado, cuando el dólar sube, ocurre que los productos argentinos se abaratan en dólares, lo que también mejoraría y aumentaría la demanda externa de productos fabricados en Argentina. La devaluación, entonces, al mejorar el saldo comercial, impulsaría la demanda agregada de la economía, generando una reactivación económica. El segundo beneficio de salir de la convertibilidad sería la recuperación de la soberanía monetaria. El problema que veían los políticos de la época en no tener soberanía monetaria, es decir, que la emisión de moneda no respondiera a las necesidades de los gobernantes de turno, era que la única forma de financiar déficits fiscales era endeudarse en los mercados, ya sea internacionales o locales. Algo que para los políticos populistas de Argentina es visto como someterse a la dictadura de los mercados financieros. En este sentido, abandonar el 1 a 1 con el dólar no solamente iba a darle un impulso a la economía, producto de la mejora de las cuentas externas, sino que también nos iba a liberar de la tiranía financiera internacional, permitiéndole al Estado desarrollar políticas expansivas que impulsen la reactivación. El diputado Carlos Heller, 10 años después de la salida de la convertibilidad, decía que la eliminación prácticamente total de la ley de convertibilidad permite al país seguir avanzando en la recuperación de la soberanía monetaria y cambiaria plena, perdida en la época de las políticas neoliberales. Estos cambios permitirán, junto al resto de las medidas, mantener y profundizar las políticas de expansión de la producción y el empleo. Ahora bien, al margen de lo que dice Heller, ¿fue una buena idea salir de la convertibilidad? Si uno mira los costos de corto plazo, claramente tiene que concluir que no. El nivel de pobreza, que ya estaba alto antes del abandono del 1 a 1, se disparó hasta el 65,5% del total de la población. El desempleo, que a fines del año 2001 era del 20,9%, pasó al 24,5% para volver a un nivel de 20,3% del total. La inflación en el año 2002, por otro lado, pegó un salto del 40%, mientras que los salarios promedio de la economía avanzaron solo 5% en ese mismo periodo. Por si esto fuera poco, a quienes tenían sus dólares depositados y atrapados en el sistema bancario, se los devolvieron ya devaluados con otro tipo de cambio. Los historiadores económicos Lucas Liach y Pablo Gerchunov describen la situación de la siguiente forma. Las deudas en dólares fueron convertidas a pesos a una tasa de 1 a 1, mientras que los depósitos bancarios en dólares fueron convertidos a una tasa de 1,4 por dólar. La fuerte devaluación implicó también un fogonazo inflacionario que llevó a un desplome del salario real. Mientras tanto, buena parte de los depósitos continuaban atrapados en los bancos. El país estaba en default, la actividad económica se contraía, la tasa de desempleo alcanzaba un máximo inédito
desde que el país contaba con estadísticas laborales y la mitad de la población no llegaba con sus ingresos a la línea de pobreza. Vista la debacle generada, uno podría pensar que todo el dolor infligido a la población estaba de alguna forma justificado porque en el futuro íbamos a estar mejor. Pero si vemos lo que pasó en perspectiva, la imagen no es para nada alentadora. Es cierto, claro, que tras semejante derrumbe, la economía argentina tuvo un periodo de fuerte rebote. Pero después del rebote, ¿qué? Los números indican que en los últimos 20 años la Argentina tuvo la peor performance en términos de crecimiento económico per cápita de casi toda la región. Si sacamos a Venezuela del análisis, el Producto Bruto Per Cápita de la Argentina aumentó solamente 18% en los últimos 20 años. Es decir, el crecimiento más pequeño de todos los países de América del Sur. La imagen es aún peor si se compara el año 2021 con el pico previo a la salida de la convertibilidad, que fue el año 1998. La variación acumulada del PBI per cápita en todo ese periodo para la Argentina fue de solamente 5,3%, un cuarto de lo que creció, por ejemplo, Ecuador, y menos de la décima parte de lo que creció en el mismo periodo Perú. ¿Y qué pasó con las exportaciones? Uno podría pensar que con una moneda devaluada, al abaratarse las exportaciones, el país puede aumentar su nivel de ventas al mercado externo. Sin embargo, en la comparación regional y comparando las cantidades exportadas, Argentina queda en el tercer puesto desde el último al primero, solamente superando a Venezuela y a Bolivia. Estos pobres resultados son poca cosa si se mira la peor herencia que generó la salida de la convertibilidad, el regreso de la inflación. Es que otra consecuencia importante del abandono del 1 a 1 fue que, como a corto plazo sobrevino una importante recuperación económica, con bajos niveles de inflación, los gobernantes se convencieron de que la soberanía monetaria y las políticas expansivas en materia fiscal y en materia monetaria eran la receta de la prosperidad. Esto dio rienda suelta a que sucesivos ministros de Economía y presidentes del Banco Central aumentaran sistemáticamente el déficit público y lo fueran financiando cada vez más con emisión monetaria. Si bien, como decía, al principio esto no tuvo graves consecuencias, Argentina es el segundo país de mayor inflación acumulada de todo el continente. Y por supuesto, estamos solamente detrás de casi el peor ejemplo económico de la historia reciente, que es Venezuela. La inflación y el déficit fiscal infinanciable llevaron a sucesivas devaluaciones de la moneda nacional, haciendo que esto pegara especialmente en el nivel de salarios en dólares de los argentinos. Si medimos el salario promedio en dólares de los argentinos en octubre de 2021, que es para el último mes, para el que contamos con datos oficiales, vemos que este se encuentra nada menos que 52% por debajo de lo que estaba en octubre del 2001. 20 años después de salir de la convertibilidad, los salarios de los argentinos, repito, están 52% por debajo, medidos al dólar paralelo, que lo que estaban antes de abandonar el 1 a 1. Un dato de color, si se quiere acá, es que en el mismo momento en que la Argentina abandonaba la convertibilidad y recuperaba la soberanía monetaria, en Europa estaban haciendo exactamente lo contrario. Cada país que se sumaba a la zona del euro abandonaba su soberanía monetaria y adoptaba una moneda que no podía ser manipulada por sus autoridades económicas. Y en materia de inflación, en los últimos 20 años, Europa acumula una suba de precios del 32,6%, mientras que el acumulado en Argentina es de más de 7.800%. La diferencia habla por sí sola. Para ir cerrando, el abandono de la convertibilidad en Argentina, que fue visto por las autoridades del momento como la forma de recuperar el crecimiento y mejorar la economía, no puede ser juzgada como una buena medida. En materia de crecimiento, solo experimentamos un rebote, pero los países de la región pudieron aprovechar mucho mejor que la Argentina un muy favorable contexto internacional. Por otro lado, la recuperación de la soberanía monetaria le hizo creer a los gobernantes que se habían acabado las restricciones para realizar políticas económicas
expansivas. El resultado fue la segunda mayor inflación de todo el continente, los controles de precios, los controles de cambios y sistemáticas devaluaciones que pulverizaron entonces y mantuvieron muy deprimido el salario en dólares de los argentinos. Es por esto que 20 años después no puedo considerar, como dijera Paul Krugman, que la salida de la Argentina de la convertibilidad fue una historia de éxito notable. Nada más alejado de la realidad. Antes de irme igual, déjame hacer una aclaración. No estoy diciendo con esto que haya que volver a adoptar un tipo de cambio fijo. Pero necesariamente, si tenemos que sacar una lección y no queremos repetir esta mediocre performance que hemos tenido en estos últimos 20 años, un pilar claramente tiene que ser que tenemos que tener una moneda fuerte y límites para las políticas fiscales y monetarias expansivas del gobierno. Sin eso, Argentina no va a poder volver a crecer como tiene que crecer para que los argentinos salgamos de la pobreza y pasemos a ser un país más razonable. Si te gustó este video, no dejes de comentar, darle me gusta y suscribirte a mi canal, y muchas gracias por verlo.